La crisis de la deuda de los años 80 en Latinoamérica. La década de los 80 en Latinoamérica puede definirse con una palabra: crisis. En 1982, México decide suspender el pago de la deuda externa, pues le era imposible continuar con los pagos. Además, solicitó el apoyo del Fondo Monetario Internacional, lo que alertó al mundo que un golpe económico venía desde América Latina. En efecto, esta acción del gobierno mexicano destapó una realidad oculta, o que al menos no se quería ver. Latinoamérica estaba endeudada hasta los dientes. No por nada se le conoció a esta década como la década perdida. Este crecimiento de la deuda se vio acompañado por un aumento de los déficits fiscales y la volatilidad de la inflación y las tasas de interés. Además de esto, el déficit comercial aumentaba mientras que la financiación neta caía estrepitosamente. La inflación crecía y las exportaciones bajaban. Los países sufrieron serias devaluaciones del tipo de cambio. No hace falta decir que el PIB, empleo y la inversión fueron gravemente afectados. Pero, ¿por qué ocurrió esto? A mediados de la década de los 70, se destacó a nivel internacional una abundante liquidez financiera generada por los excedentes de los países exportadores de petróleo, lo cual, sumado con la baja tasa de crecimiento de las principales economías mundiales, permitió el acceso a financiamiento barato por parte de los países en vías de desarrollo hasta los primeros años de los 80. Entrada la década de los 80, la situación internacional se revirtió. Las dificultades de balanza de pagos y los cambios en la política de Reagan llevaron a la subida de las tasas de interés en Estados Unidos. De esta forma, dicha economía dejó de ser una exportadora de capitales para convertirse en uno de los principales destinos de los flujos financieros del mundo. Recién comenzada la década, los cambios en el contexto mencionado provocaron una de las crisis más profundas de América Latina, la crisis de la deuda. Y esta última marcó la trayectoria de la enorme mayoría de las economías latinoamericanas a lo largo de la década. La prolongación en el tiempo del deterioro de las condiciones del endeudamiento, la dificultad para concordar las voluntades entre acreedores y deudores y sus efectos tan importantes sobre el producto, la ocupación y el desarrollo, determinaron 10 años de estancamiento que fueron conocidos como la década perdida. Otro elemento que marcó la región principalmente a mediados de la década fue la búsqueda de una profundización en su integración comercial. Este proceso se llevó a cabo a través de una serie de ampliaciones de los acuerdos del PSE y del CAUCE, ya vigentes, y el establecimiento de un programa de integración entre Argentina y Brasil. Claramente lo anterior no reflejaba la creación de un acuerdo común entre los tres países. Este proceso se llevó a cabo a través de una serie de ampliaciones de los acuerdos del PSE y del CAUCE, ya vigentes, y el establecimiento de un programa de integración entre Argentina y Brasil. Claramente, lo anterior no reflejaba la creación de un acuerdo común entre los tres países, sino una superposición de preferencias arancelarias bilaterales. Posteriormente, en julio de 1986, se firmó el Acto de Integración y Complementación Económica entre Argentina y Brasil. Este programa buscó una profundización del comercio intrasectorial para promover principalmente la producción de bienes de capital de cada uno de los países. En general, la crisis tuvo 4 etapas. La primera ocurrió entre la moratoria de México del 82 a partir de agosto del 82 a septiembre del 85. Esta etapa tuvo 2 características. Una, los ajustes económicos masivos a los países menos desarrollados. Estos con el propósito de reducir los déficits de las cuestas comerciales de estos países para generar divisas con el pago de intereses. 2, coordinación de los bancos acreedores en su negociación con los deudores. La segunda corresponde al Plan Baker. En esta segunda etapa se intentó revertir los efectos recesivos que había dejado la primera. Para ello se ideó el Plan Baker, nombrado así por el secretario de Tesoro de Estados Unidos, James Baker. Su plan era obtener la cantidad de 29,000 millones para que los países menos desarrollados pudieran amortiguar el golpe. En sí, fue un ajuste estructural con crecimiento. México fue el primer país en adherirse, seguido de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. La tercera es el Plan Baker B. En vista de la falla del Plan Baker original, se introdujo el Plan Baker B. En este nuevo plan se dieron nuevos préstamos y opciones para reducir la deuda, tales como la readquisición con descuento de la misma, así como bonos de salida, tasas de interés inferiores a las del mercado, canjes y conversiones. Esto significó el admitir por primera vez que el valor real de la deuda de los países menos desarrollados era menor al valor nominal. El problema fue que se dejó a voluntad de los bancos el tomar esta forma de reducción de la deuda. La última cubre el periodo del Plan Brady. En 1989 se cambió la estrategia, el Plan Brady, igualmente nombrado después del secretario del Tesoro Nicholas Brady.
Esta última etapa estuvo caracterizada por nuevos instrumentos para la negociación de las deudas. Se le dio prioridad a los mecanismos de reducción de la deuda, esto con ayuda de 30,000 millones de dólares. Este dinero se utilizaría para financiar los compromisos de la readquisición o para convertirlos en un bono de descuento. Estas medidas tuvieron ventajas para los bancos, pero también hubo una desvinculación del proceso con el Fondo Monetario Internacional, por lo que los países ya podían llegar a un acuerdo con el fondo independiente de su negociación. De 1974 a 1978, de expansión pronunciada y cambio de dimensiones nominales de la economía. Durante este subperiodo ocurrieron hechos de gran significación en la vida nacional, en lo económico, lo político y lo social. Una gran expectativa popular rodea al gobierno de Carlos Andrés Pérez en el sentido de la profundización de la democracia. Los precios del petróleo se cuadruplican en virtud de la decisión de la OPEP. El presupuesto público nacional se eleva sustancialmente, lo mismo que el ingreso de divisas, se reservan al Estado la explotación de mineral de hierro, la industria, el comercio de hidrocarburos. Se crean fondos de inversión con parte del excedente petróleo fiscal del Fondo de Inversiones de Venezuela. El de crédito industrial, el de crédito agropecuario, el inmobiliario se amplía en el espacio económico del Estado, aumento del grado de intervención oficial en las actividades privadas. Las variables monetarias, financieras, comerciales registran valores que significan una modificación casi explosiva de las tendencias históricas. Asciende fuertemente el nivel de endeudamiento público externo, se aceleran las presiones inflacionarias del bolívar y este adquiere un valor externo bastante superior a su valor interno, por lo que aumentan extraordinariamente las importaciones de bienes y servicios, las transferencias monetarias al exterior y el grado general de apertura externa de la economía. Por otra parte, el gobierno toma algunas medidas sociales de incidencia económica, tales como el alza de los salarios monetarios, la consolidación de las prestaciones sociales como derechos adquiridos e irrenunciables, la creación obligatoria de empleos en el sector de servicios de establecimiento de subsidios al consumo. Se promulga la ley contra despidos injustificados que protege la estabilidad en el trabajo y se amplían los servicios públicos o sociales. La euforia expansionista de este subperiodo duró, pues en 1977 se notaron signos de debilitamiento de los factores aceleradores y el gobierno tomó algunas medidas orientadas a moderar el gasto público y el consumo privado y a suavizar la dinámica monetaria y financiera y los impulsos alcistas a los precios. La recesión económica que se había gestado durante los últimos años del subperiodo anterior se hizo presente en el subperiodo de 1979 a 1982, virtualmente facilitada por las políticas públicas adoptadas por el gobierno. La política oficial intentó promover la liberalización del mercado, un desmantelamiento de controles, regulaciones y restricciones administrativas de la actividad económica, una apertura al régimen de libre competencia con menor intervención del Estado. La parcial liberalización de los precios, en vez de favorecer una mayor oferta de producción nacional, propició una fuerte alza de precios y de la importación y abrió camino a una exigencia de compensación salarial, ya que se puso en evidencia una pérdida de poder adquisitivo en una proporción muy considerable del orden del 15% a nivel del consumidor en 1979 y del 20% en 1980. En este último año se puso en vigencia la Ley de Ajustes de Remuneraciones Monetarias Laborales con un promedio del 18%, algo por debajo del índice de inflación de este mismo año. En 1982 estalla para Venezuela la llamada crisis de la deuda externa. El saldo global de la deuda pública externa se duplicó entre fines de 1978 y 1982, situándose para esta última fecha en 28,000 millones de dólares, cuya suma, alrededor de las 3/4 partes, estaban constituidas por obligaciones a vencer en un plazo breve y a tasas de interés variables. De uno u otro modo, el problema de la deuda pesa sustancialmente en la gestión pública y en la expectativa privada y limita drásticamente la viabilidad de la recuperación. De 1983 a 1986, la progresiva devaluación del bolívar manifestada en el ascenso de los tipos de cambio a medios ponderados, las restricciones cambiarias y la reorientación del aparato productivo. Un excepcionalmente elevado nivel de importación y un descenso sensible del ingreso petrolero obliga al gobierno a establecer un régimen de restricciones cambiarias en febrero de 1983. La introducción de tipos de cambios múltiples y dispositivos para el reajuste de la importación y
reconocimiento oficial de la deuda privada externa bajo el supuesto de su legitimidad formal y económica. El Caracazo. El 27 de febrero de 1989, cientos de personas salieron a las calles de Caracas para protestar contra las severas medidas económicas impuestas por el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez. Ese movimiento popular y su posterior represión fueron conocidas como el Caracazo. Luego del auge petrolero de los años 70, la economía de Venezuela se fue debilitando de modo que, para 1989, los venezolanos se encontraban sumergidos en una terrible pobreza. Su esperanza era Carlos Andrés Pérez, ganador rotundo de los comicios de diciembre de 1988. Pero las cosas no ocurrieron de la manera que los venezolanos esperaban. El 16 de febrero, apenas 2 semanas después de su ostentosa investidura, Pérez presentó en cadena nacional un proyecto que denominó Paquete Económico. Esta era su respuesta a la crisis económica. Entre otras cosas, este proyecto incluía una devaluación del 400% de la moneda, aumento al precio de la gasolina, al transporte y servicios públicos, además de otras medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional. Meses antes, a cambio de un préstamo, al aplicarse estas medidas, la economía venezolana se derrumbó y los índices de inflación y desempleo aumentaron considerablemente. Cuando la situación ya pintaba bastante mal, el 26 de febrero el gobierno anunció un nuevo sustancial incremento a la tarifa del transporte público que entró en vigor al día siguiente. Ese 27 de febrero, desde muy temprano, decenas de pasajeros se congregaron para protestar por el alza al transporte en una ruta en Caracas que había elevado el costo de 6 a 18 bolívares. La gente se fue sumando a la manifestación en el transcurso del día y la protesta se extendió a más ciudades, mientras que la policía recibió la orden clara de reprimir a los inconformes. Saqueos y disturbios acompañaron las protestas y en respuesta a ello, el 28 de febrero, el ministro de Defensa, Italo del Valle Allegro, anunció la suspensión de las garantías constitucionales durante 10 días. El derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar, la libertad del tránsito y expresión, así como libertades para reunirse en público y manifestarse pacíficamente. El gobierno tuvo entonces mano libre para represión brutal. El ejército tomó las calles y arremetieron contra las multitudes, matando a decenas de civiles desarmados. Hubo también detenciones en domicilios, desapariciones y casos de tortura. La sangrienta represión terminó el 8 de marzo. Oficialmente se habló de 276 personas muertas, pero en reportes extraoficiales elevan esa cifra a más de 2.000. En Haití, la década de los 80 se vivió de forma distinta que en el resto de los países latinoamericanos. Desde 1957, Haití había estado bajo el régimen dictatorial del militar Duvalier, inmenso en represión y pobreza. En la década de los 70, la economía mejora gracias a las inversiones extranjeras y se vislumbra un despliegue futuro de la economía. Sin embargo, lo anterior no se logra debido a las políticas desiguales de Duvalier, entre otros factores. Posteriormente, en 1981, al ser el país más pobre de toda América, el Banco Mundial y la agencia USAID inician una estrategia de desarrollo para Haití. La estrategia se basaba en actividades económicas como la producción en serie y agricultura. La USAID buscaba la interdependencia de los mercados de Haití con los Estados Unidos, mientras que el Banco Mundial impulsó las normas de expansión de las corporaciones privadas. Así también se disminuyó la ayuda a los objetivos sociales, lo cual trajo como consecuencia mayor desigualdad y analfabetismo. Esta llamada liberación económica de los 80 tomó una fuerza mayor con el exilio y derrocamiento de Duvalier entre 1983 y 1986. Las consecuencias de la liberación fueron: la orientación de la agricultura a la exportación provocó faltas de alimentos para población local, ocasionando condiciones de hambre y malnutrición. Los salarios reales disminuyeron un 56% a lo largo de la década de los 80, incremento de beneficios a élite haitiana y productores estadounidenses. Brasil. Durante los años 60 y 70, las acciones del gobierno fueron decididamente estimuladas a la entrada de capitales externos, siendo una de las principales banderas de los militares la recomposición de un escenario ampliamente favorable al capital extranjero. La acción deliberada de los gobiernos militares de inducir las decisiones empresariales a favor del crédito. Durante los años 60 y 70, las acciones del gobierno fueron decididamente estimuladas a la entrada de capitales externos, siendo una de las principales banderas de los militares la recomposición de un escenario ampliamente favorable al capital extranjero.
La acción deliberada de los gobiernos militares de inducir las decisiones empresariales a favor del crédito externo se apoyó en la idea de que el endeudamiento externo tendría la función de financiar el crecimiento de una economía trazada. Sin embargo, el gobierno brasileño creó una situación donde la política económica del país acabó quedando estrechamente vinculada con los intereses de la banca internacional. En la primera fase del endeudamiento externo de 1964 a 1972, los préstamos fueron utilizados para financiar los proyectos de infraestructuras de los sectores básicos, siendo uno de los pilares de lo que vendría a ser conocido como el milagro económico, que fue de los años 1968 a 1973. Una característica significativa del milagro es el notable crecimiento que vino acompañado de una inflación decreciente y de la entrada líquida de capitales y de préstamos. A finales de 1973, tuvo lugar un acontecimiento que marcó una nueva época para la economía mundial, el primer shock del petróleo. El barril de crudo pasó de $10 a 40. Asimismo, en ese momento, en Brasil, también se produciría un hecho relevante al darse el cambio político de la línea dura por la blanda con el relevo de Garrastazu por Geisel. La segunda fase de 1973 a 1980, Brasil pasa a contratar préstamos para cubrir los déficits en la balanza comercial resultantes del impacto de la elevación del precio internacional del petróleo y del inicio de la elevación de los tipos de interés. Como tentativa de reeditar el crecimiento del periodo anterior y reafirmar el gobierno de los militares, se implementó el segundo PND. El segundo PND consumía una gran cantidad de productos importados justo en el momento en que los precios de los mismos subían a un ritmo acelerado. En ese periodo, 1972 a 1982, la deuda externa brasileña se disparó de aproximadamente $9 billones en 1972 hasta los $85 billones en 1982. En la tercera fase del endeudamiento externo de 1980 a 1992, Brasil pasa a concretar préstamos para absorber el impacto final de los shocks del petróleo y el mayor impacto del aumento de los tipos internacionales de interés, y puede ser caracterizada como la fase de consolidación del descontrol del endeudamiento brasileño. A principios de los años 80, Brasil ya se encontraba en un proceso de deterioro en sus cuentas externas, dándose la circunstancia de que el gobierno optó por un modelo explícitamente recesivo que se reflejó en el crecimiento del PIB. Como el Estado no podía conseguir flujos de capital del exterior, la única solución era aumentar la deuda interna y o moneda. Al mismo tiempo, para forzar a que el sector privado produciera el saldo de la balanza comercial y los recursos necesarios, desvalorizó el tipo de cambio. Esa desvalorización, a su vez, aumentó el coste del servicio de la deuda en términos de moneda local. El Plan Cruzado se dio el 28 de febrero de 1986 por parte del gobierno de José Sarney. Anunció un plan de estabilización que básicamente consistía en un congelamiento de precios que preservaba la libre negociación para la fijación de los salarios. Este plan consistía en la congelación de los precios de los bienes y servicios en los niveles del día 27 de febrero de 1986, la congelación del tipo de cambio durante un año en 13.84 cruzados, que es equivalente a $1, y la reforma monetaria mediante el cambio de la unidad del sistema monetario, que ahora se llama cruzado, el valor de lo que correspondía a 1.000 unidades de cruzeiro. Congelación salarial por un promedio de su valor en los últimos 6 meses y el salario mínimo en cruzado de $804,000, equivalente aproximadamente a $67 de salario mínimo. A medida que la economía fuera desindexada, se establecía una tabla de conversión para convertir las deudas de una economía con una inflación muy alta en una economía de inflación prácticamente nula, creando de una especie de seguro de desempleo para los que fueron despedidos sin justa causa o debido al cierre de empresas. Los ajustes salariales se llevaban a cabo por un dispositivo llamado gastillo salarial, que estableció el ajuste automático de los salarios cuando la inflación alcanzó el 20%. El Plan Cruzado dio lugar a muchos pleitos judiciales que hasta hoy se encuentran en curso, en la que ciudadanos comunes exigen a los bancos y a los sucesivos gobiernos la reparación de las pérdidas monetarias sufridas. El Plan Cruzado también dio lugar a un deterioro en la balanza de pagos, con la consecuente caída de las reservas internacionales.
Sin las condiciones para honrar los compromisos externos, Brasil tuvo que decretar una moratoria sobre la deuda en 1987. Uruguay. Se puede diferenciar claramente dos periodos en la serie de políticas económicas llevadas a cabo entre 1971 y 1982. El primer periodo de ellos se prolonga hasta 1978 y su objetivo principal fue lograr el crecimiento económico a través del incremento de las exportaciones. Los principales instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de las exportaciones fueron los reintegros, las exoneraciones impositivas, el aumento del tipo de cambio real y del crédito promocional. Otro elemento que caracterizó el periodo considerado es el incremento del nivel de gasto del gobierno, dado principalmente por el incremento de la inversión pública entre 1973 y 1978. El segundo periodo se dio a partir de 1978 y se dio un cambio en el objetivo de las políticas económicas, las cuales a través de instrumentos como el tipo de cambio y la tasa de interés buscaron por un lado la estabilización de precios y por el otro el desarrollo del país como plaza financiera. Paralelamente se da una caída en los aranceles y de los estímulos a las exportaciones. La delicada situación financiera de Argentina, generada por la desconfianza sobre la evolución futura, generó una importante entrada de capitales a Uruguay desde ese origen, lo cual provocó, entre otros efectos, un crecimiento muy importante de la industria de la construcción. El fuerte crecimiento del crédito privado que se registró en esos años tuvo efectos nefastos sobre el sector productivo nacional posteriormente. La suma de dos factores como son la pérdida de confianza por parte de los distintos actores económicos sobre la sostenibilidad de la política cambiaria y el importante incremento de la tasa de interés internacional llevó a que los capitales regionales e internacionales revirtieran su tendencia. En la década de los 80, la suma de factores internos y externos junto con problemas regionales como la Guerra de las Malvinas desencadenó la crisis económica del país en 1982. Esto llevó a una caída muy importante de la demanda de dinero y a una dolarización del crédito. Todos los sectores de la economía se vieron afectados por esta crisis. Por un lado, el sistema financiero redujo el valor de sus activos y a su vez debió enfrentarse a un importante número de pasivos incobrables. El sector público socializó los efectos de la crisis del sector financiero al canjear con los principales bancos los activos incobrables por liquidez adicional. La suma de este rescate y la fuga de capitales explicaron el crecimiento explosivo del endeudamiento externo. Los principales objetivos de la política económica en este periodo fueron lograr un crecimiento sostenido del producto y de las exportaciones de forma de poder cubrir el endeudamiento que se mantenía con el sector externo. En el periodo comprendido entre 1983 y 1989, las ventas en el exterior crecieron a una tasa anual promedio del 6%, mientras que el producto lo hizo a una tasa promedio anual del 3%. El pago de la deuda signó el funcionamiento de la economía uruguaya a lo largo de esta década e impuso restricciones importantes a su capacidad importadora. En una economía donde, por momentos, el pago de intereses de la deuda externa llegó a representar el 65% de las exportaciones totales, no se dispuso prácticamente de divisas para importar. Colombia. Colombia fue un país que puede decirse está entre los menos afectados. Sin embargo, las cifras claramente muestran un retraso en la economía. Además, Colombia vivía bajo una ola de violencia ocasionada por el narcotráfico. Durante la década de los 70, Colombia gozaba de una bonanza cafetalera. El Producto Interno Bruto cayó más de 2 puntos porcentuales de una década a otra. El sector industrial fue el más afectado, pues su crecimiento se da 6% anual a 2% en los 80. Durante la década de los 70, Colombia gozaba de una bonanza cafetalera. El Producto Interno Bruto cayó más de 2 puntos porcentuales de una década a otra. El sector industrial fue el más afectado, pues su crecimiento se da 6% anual a 2% en los años 80. El desempleo crecía, aunque irónicamente los demás problemas sociales ayudaron a controlarlo, entre ellos la informalidad y los cambios demográficos. La crisis en Colombia se puede dividir en 3 etapas. Hasta 1985, el país vivió una recesión que ocasionó desempleo al mismo tiempo que aumentaron los salarios reales, debido al descenso de la inflación. Igualmente, hubo un incremento en el gasto público. Entre 1986 y 87, Colombia logró reactivar su economía y aumentar el empleo, gracias a la demanda cafetera.
Desafortunadamente, esa bonanza no duró y en los siguientes 2 años el crecimiento volvió a bajar hasta el 3.6%. Este retroceso se debió a las políticas ortodoxas para controlar la inflación. ¿Y cuáles fueron las soluciones? Al conjunto de medidas propuestas por Estados Unidos se les llamó el Consenso de Washington, bautizado así por John Williamson, quien es un profesor y economista británico que trabajó en el Departamento del Tesoro británico, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Estas propuestas fueron de corte neoliberal y conllevaron la participación del Fondo Monetario Internacional así como del Banco Mundial, como lo vimos al inicio de la presentación. Tenía por objetivo el hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del norte tras la crisis económica de los 70 y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. Sin embargo, estas medidas, si bien contribuyeron a la mejora de los indicadores macroeconómicos, no hizo sino empeorar la situación de pobreza de la región. Además, muchos países fueron críticos de su implementación debido a que era Estados Unidos quien impuso estos países en lugar de idear una solución desde la región. Los resultados de la crisis de los 80 en América Latina. Como conclusión, podemos decir que a pesar que este fue un problema global, fue la irresponsabilidad tanto de los gobiernos latinos como de los países y bancos que prestaban la que ocasionó que el progreso logrado en las 3 décadas anteriores se viniera abajo. Además, la crisis no hizo sino acentuar la desigualdad vivida en todos los países. Aunado a esto, hubo una incongruencia entre las mejores decisiones para resolver las crisis y los intereses de los bancos y gobiernos. La consecuencia positiva, si es que podemos rescatar algo de esta década perdida, fue que al aumentar los niveles de miseria entre la población, la gente comenzó a hablar en contra de las injusticias. Fue a consecuencia de esta grave crisis que regímenes dictatoriales cayeron, protestas, huelgas surgieron por toda la región. Para terminar, les queremos recomendar esta película titulada Niñas Bien. Está ambientada en la década de los 80 en México y cuenta la historia de una familia de clase alta y cómo la crisis la afecta. Los cubiertos de plata, el Gran Marnier, las copas de vino blanco. No me convencen los alcatraces, quiero que me los cambien por tulipanes. Le pido a Mari que le pegue 60 veces al pulpo, porque si no queda duro y es una tristeza. Hay una mariposa negra en la pared de la sala. El jardinero me dice que hay que esperar a que se salga sola, si no es de mala suerte. Es mi fiesta de cumpleaños. Traigo el vestido marfil que me compré en Nueva York. La casa está preciosa, llena de gente. Todos me miran. Entre los invitados está Julio Iglesias. Se me acerca, me dice que me ama, me toma la mano, me lleva con él a España y vivimos en el Corte Inglés.